Panamá durante la Segunda Guerra Mundial. Panamá fue de gran importancia estratégica para el esfuerzo de guerra, así como la ubicación estratégica más importante de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Proporcionó un vínculo invaluable entre los océanos Atlántico y Pacífico, que fue vital tanto para el comercio como para la defensa del hemisferio occidental. Por tanto, la defensa de la zona del canal era la principal preocupación de Estados Unidos. Panamá nunca recibió asistencia de préstamos y arriendos, pero a cambio de los derechos para construir infraestructuras militares dentro del territorio panameño, Estados Unidos emprendió proyectos de obras públicas a gran escala, que hicieron mucho para modernizar el país e impulsar la economía. Obras de gobierno de Ricardo de la Guardia. Ricardo de la Guardia fue presidente de Panamá de 1941 a 1945. Tuvo que gobernar en una época difícil, tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En este periodo, Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano formalmente en guerra con Japón, por haberle declarado la guerra al imperio. Tomando precauciones, la Policía Nacional recogió e internó a todos los ciudadanos panameños ubicados en países donde había guerra. Para este tiempo se prohibió la inmigración de personas procedentes de países como Japón, Alemania e Italia. Entre las muchas obras que realizó de la Guardia pueden destacarse las siguientes. Creó la Junta Superior de Organismos Disciplinarios para despertar conciencia y preparar a la juventud a servir a la patria. Creó el Departamento de Corrección, Instituto de Vigilancia y Protección del Niño, la Clínica Psiquiátrica y Orfanatos. Ideó y promovió la construcción del Aeropuerto Nacional. Intensificó la agricultura en las escuelas rurales. La producción industrial y el comercio se consideró como actividad escolar. Promovió la lectura en todo el país para incorporar al campesino a la vida civilizada. Reformó la educación secundaria y profesional. Otorgó becas a los hombres y se incluyó a las mujeres para cargos en industria y comercio. La música, el arte, el teatro fue considerado importante ya que ofrecía un aporte a la cultura del país. Mejorar las condiciones sanitarias en el interior del país, construyendo incineradores, alcantarillados, mercados modernos y acueductos. Invirtió más de 2 millones de balboas en caminos, como el que une a Ocú con la carretera nacional, de David a Boquete y la de Colón de concreto reforzado. Creó plantas eléctricas e hidroeléctricas para vigilar los servicios eléctricos del país. Se instalaron talleres y fábricas de productos tales como aceite, leche, bloques, perfumes y vinos. Creó el Banco de Rehabilitación y Urbanización para proporcionar viviendas cómodas. Para 1943, los educadores estaban especializados en la agricultura, cría de animales, conserva de alimentos, construcción y primeros auxilios. Panamá y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Imperio de Japón atacó repentinamente las bases militares de los Estados Unidos, ese mismo día Panamá no tardó en dar muestras de su decidida y abierta cooperación con los Estados Unidos y proclamó su solidaridad. De inmediato y como medida preventiva, internó a los súbditos japoneses residentes en el istmo y prohibió la exportación de oro y otros fondos pertenecientes a Japón. Arrendó a Estados Unidos sitios de defensa de uso temporal de 1 año o mientras durara la inseguridad internacional. Durante este arriendo, Estados Unidos de la Guardia pronunció con 14 artículos las siguientes pautas. Derecho a usar aguas adyacentes a las áreas del terreno arrendado. Sin embargo, no permitiría la explotación o utilización comercial del suelo, subsuelo y playas. Los ciudadanos panameños que fueran arrestados por cualquier causa serían entregados a las autoridades panameñas para su castigo. Todos los edificios construidos por Estados Unidos serían de su propiedad sin obligación a reparaciones. Estados Unidos construiría 2 carreteras con fines de defensa, en donde Panamá se comprometía al mantenimiento y Estados Unidos asumiría el costo. Solo personal civil y sus familias o personal de construcción podrían circular por estas áreas. Para efectos de protección de dichos lugares, las autoridades militares norteamericanas tenían derecho
de restringir o prohibir el tráfico público. Se estipuló que los aviones militares y navales de Panamá que no existían tendrían derecho a aterrizar y despegar de los aeropuertos que se establecieran en las áreas de defensa. Durante la vigencia del convenio, el personal militar y sus familias estarían exentos a todo tipo de impuestos. Era de aproximadamente 15.000 hectáreas que mantenían en arriendo Estados Unidos en Panamá. Se estipuló el pago por el uso de las tierras en arriendo, en donde Estados Unidos pagaría a Panamá $50 anuales por hectárea si eran privadas, y si eran del Estado, un balboa por año. Sin duda, el principal beneficiado del canal interoceánico económica, militar y estratégicamente fue el gobierno de Estados Unidos. Alrededor de 20.000 barcos atravesaron el canal. El ahorro monetario que tuvo Estados Unidos fue de $1.500 millones. Esto se debió a la reducción de peajes. Dicha vía dejó de percibir $90.3 millones. De la Guardia indicó en un memorándum paralizar mercaderías que procedían de Estados Unidos, ya que estas afectaban al comercio panameño. Esto no fue aprobado. La construcción de la ampliación del canal y el tercer juego de esclusas atrajo la mano de obra de países como Jamaica, Colombia, Costa Rica y El Salvador. Esto trajo consigo el abastecimiento con fuentes del exterior y una producción interna baja. Por la migración de miles de campesinos surgió una inflación galopante. Hubo una verdadera hambre de mercancías. Los precios de los artículos y servicios ascendieron aceleradamente los costos de la vida. Se desarrollaron otras actividades no menos rentables, como siembras de cantina, cabaret, clubes nocturnos y otros negocios de reputación dudosa, destinados a la distracción de la numerosa población emigrante. Panamá tuvo que afrontar los gastos extraordinarios ocasionados por la guerra con sus propios fondos, ya que el senador Butler declaró exceso de préstamos otorgados a América Latina y minimizó la colaboración. Se hicieron frecuentes las quejas por las detenciones que hacían los soldados a los vehículos que transitaban por los caminos bajo la jurisdicción de Panamá. Los registros, los retenes hizo que se tomaran medidas drásticas. Quienes utilizaban el aeropuerto y aterrizara en la pista de Albrook Field situada en la zona del canal, debían presentar su pasaporte ante los funcionarios norteamericanos. Se revisara minuciosamente el equipaje y hasta los propios pasajeros. Esto violaba grandemente la Constitución Nacional de Panamá. Después de diversas quejas y muestras de disconformidad, se buscó solución a muchas irregularidades. Establecieron una junta de salarios y un consejo personal para trabajadores. Se estableció vacaciones anuales de acuerdo al salario del personal. Para comienzos del 1944, la oposición al gobierno era manifiesta. Las críticas hacia la administración de la Guardia eran claras. La corrupción, malos manejos de fondos, peculado, etc. Pero se hacía énfasis principalmente en el mantenimiento de la Constitución de 1941. El clima de inestabilidad se vio más enrarecido cuando fueron acusados de actividad subversivas 5 arnulfistas, los cuales fueron Miguel Ordóñez, Olmedo Fábrega, Hernando Martins, Ricardo Adolfo, Can y Zamudio. En mayo de 1945 se convocaron elecciones con el fin de formar una nueva asamblea constituyente, en la cual sus miembros estarían encargados de llevar a cabo la redacción de una nueva constitución que entró en vigor el 1 de marzo de 1946. De la Guardia finalizó su mandato presidencial antes de la promulgación de la nueva constitución, debido a que, tras la breve crisis política, el 15 de junio de 1945, la Asamblea Constituyente decidió entregar el poder al primer vicepresidente, que fue Enrique Adolfo Jiménez, el cual permanecería en el cargo hasta el 1 de octubre de 1948. Muchas gracias.